Muy bien, estimados amigos, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos con ustedes nuevamente en una edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Como siempre, a esta hora en vivo y en directo, vamos a saludar al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien está con nosotros en esta jornada. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que tienen la paciencia acá de seguirnos y para saber qué vamos a hablar, qué de nuevo en nuestro país, en el mundo, etcétera. Y también para los que nos escuchan en toda nuestra cadena radial, importante nuestra cadena radial acá en el norte, y sobre todo para los que nos escuchan por internet, ¿no? Exactamente. Así es que un abrazo también cordial y afectuoso para todos ustedes, agradeciendo como siempre sus opiniones, sus críticas que nos envían, y sobre todo por ese ánimo que nos dan para poder seguir en esta labor tan bonita que es de analizar situaciones de nuestro país, Alto. Exactamente, don Percival. Vamos de inmediato a contarles cuál es el tema que tenemos para el día de hoy sobre todas las cosas, pensando que hubo un ataque a una comisaría de carabineros por parte de una turba. ¿Qué pasa que el Estado no nos defiende? A ver, yo creo que aquí vamos a tener que poner más atención que antes. Y más atención que antes porque en definitiva ayer se había una celebración, el 4 de septiembre, una fecha histórica para nuestro país, no solamente porque ayer se cumplían 2 años de la constitución progresista derrotada ampliamente por el pueblo en las urnas, sino porque también obedecía a fechas donde, digamos, el presidente Salvador Allende había, digamos, emergido al poder. Claramente, pero eso no es el foco del tema. Yo creo que acá estamos frente a una situación que nos tiene a todos muy complicados respecto al crimen organizado, la delincuencia, y estos actos de delincuencia que ocurrieron ayer en Cochuraba, en Cerro Navia, hacen ver que una turba de 40 personas va a una comisaría, ¿ya? Y la enfrenta, y a mí me parece que ya tenemos que cortarla con eso de que los carabineros no hacen nada. ¿Ah? Es decir, no hay ningún detenido, ya, y en Cerro Navia pasó algo más o menos parecido. En la primera hubo 40, una turba de 40 personas, en la segunda una turba de 80 personas, y el Estado no puede quedarse impávido porque frente a esa circunstancia, el crimen organizado obviamente advierte de que hay miedo del Estado, a mi juicio, que no es lo mismo que prudencia, miedo. Hay ¿ya? miedo. Ya para no poder enfrentar a estas personas que fueron ayer disueltas con agua, etcétera, etcétera, pero en frente no ningún detenido. A mí lo que hubo balazos incluso. A mí lo que me preocupa, más bien, es que dadas todas las circunstancias que han pasado este último tiempo en nuestro país, particularmente en los arsenales que se encontraban en Villa Francia, digamos, balas, no se encontraron ondas ni boleadoras. Se encontró el momento de guerra. Armamento de guerra. Entonces el punto está en saber si nosotros, los chilenos, y particularmente nuestras Fuerzas Armadas y las autoridades que tienen que ver con esto, finalmente van a seguir esa risa entre cínica y estúpida, ¿ya? Que ponen cuando esto ha pasado. Es que dicen no podemos hacer nada porque dentro de la turba podría haber gente inocente. Por eso que no actuamos frente a ellos. Me parece ridículo, ¿ya? Que frente a una circunstancia como esa se quiera advertir y de indicarnos que no se va a actuar porque frente a eso podrían haber personas dentro de la turba que no tengan nada que ver. A ver, yo creo que esas son las condiciones que hacen clave a que nuestras autoridades determinen situaciones que finalmente frenan el accionar de la democracia. Porque si tú supieras acaso una turba, va a atacar, por ejemplo, una comisaría en cualquier parte de Europa, incluso en América Latina, ¿ya? No le van a hacer nada, es que la están tirando con onda, la están tirando así como, o sea, es como tirado con onda, por cierto, de nuevo, ¿ya? Una situación de suyo anómala y de suyo también, a mi juicio, torpe. El Estado, lo que queda para una persona común y corriente de una vecindad, que se da cuenta que cualquiera turba puede ir a atacar a una comisaría y no pasa nada, justamente ese sentimiento de que no pasa nada frente a la delincuencia es la que tiene a la gente encerrada en sus casas,
después de las 8, 7 de la tarde en algunos casos, en algunas ciudades de nuestro país. Se abandonaron las calles porque la delincuencia se tomó las calles. Y como la delincuencia hoy día va a atacar a Carabineros y Carabineros no les hace nada, no les digo dispararles balas a la cabeza o balas que sean durmientes, o cosas que sean, digamos, para que queden ahí, digamos, no, digamos, retenidos. O sea, ahí mismo, como ocurre en muchos países. Yo no me imagino, Aldo, y ustedes tampoco, distinguidos auditores, si acaso, mira, yo he estado muchas veces en Estados Unidos, en Europa también. O sea, un carabinero o un policía en Estados Unidos que es mirado con desconfianza, con cierto desdén, ¿ya? Es detenido. ¿Ya? No se atreven a hacer nada contra la policía porque es el orden mismo. Aquí no nos importa. Y con esa risita entre nerviosones y estúpida cuando empiezan los ministros, las ministras a explicar, mire lo que pasó, y mire, me parece de una torpeza, justamente cuando lo que queremos es que en democracia, ¿ya? Justamente las fuerzas de carabineros y policiales se impongan claramente, y no importa el costo de la imposición, pero que se impongan. Primero la autoridad, después los delincuentes. Punto. Y a quienes quieran de alguna manera establecer ese criterio con esa risita estúpida, como que dicen, mire que acá pueden haber inocentes, o sea, váyanse donde quieran. Porque en definitiva, nosotros, los gobernados, nosotros los electores, requerimos certezas que el Estado puede defendernos. Pero cuando va una turba, ¿ya? Ayer 4 de septiembre, o en Huechuraba, o en Cerro Navia, como se llama. Fue en Huechuraba. Sí, y hubo otro en Cerro Navia también. Ya. Pero sobre todo hay algo ahí, y que podría pasar en cualquier parte del país, esto de que la delincuencia toma las calles, ya, y no importa si total hoy día a cualquier plaza donde uno vaya a las 9 de la noche, ya no encuentra a nadie. Y justamente por esto mismo, pues. Entonces, que una autoridad, particularmente una ministra digamos, del Interior o un subsecretario, le ponga como pañito frío a esto, ya basta con el cuento. ¿Ya? Basta porque, en definitiva, al delincuente se le entregan todas las prerrogativas. No importa, vayan a tirarle piedra a los carabineros. Si le tiran piedra a los carabineros un turbazo, ¿por qué no van a entrar después a cualquier parte, así como pasó en esta farmacia? Después me acordaré de... Claro, cuando la cerraron después. Cerraron la farmacia porque, porque el dueño de la farmacia no le daba certezas de seguridad a sus trabajadores. Y el Teatro Caupolicán también, pues. La turba y tantos más, ¿te fijas? Entonces, entonces quieren detener, ¿ya? Digamos, el crimen organizado, la delincuencia, pero con esas prerrogativas no se detiene nada porque no hay uso de la fuerza, ¿ya? La democracia tiene la virtud de entregarle a quienes tienen el uso legítimo de las armas la fuerza para el uso y sobre todo para el respeto a aquellas. Cuando la autoridad relaja el tema, como pasó con los indultos del presidente Boric, ¿ya? Cuando relaja el tema de los indultos a delincuentes, o les regala plata de por vida, ¿ya? Para que vivan a sus anchas y puedan seguir en estas manifestaciones probablemente. O cuando no hace nada, o cuando no se hace nada, cuando se encuentran los arsenales, por ejemplo, en Villa Francia, los arsenales de armas. Entonces, claramente acá ya no estamos en una, más bien en una, estamos hablando de una concomitancia, estamos hablando de un deseo que existe ese desorden y de alguna manera amarrarle las manos a la policía, apoyado por un Instituto Nacional de Derechos Humanos que está pendiente a ver si acaso algún carabinero no se le vaya a pasar la mano y le eche agua, no sé, y se resfríe el niño. Acá, distinguidos auditores, nosotros los electores, nosotros los ciudadanos, y nadie más que nosotros, somos también los responsables de esto. Porque finalmente lo que aquí se requiere es una mano firme, una mano que aplaste a la delincuencia, sin ningún remordimiento, sin ninguno. Y que si un integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos osa, ¿ya?, cuestionar la actitud de Carabineros frente a su propia defensa o frente a la democracia, me parece que
es un asunto que tenemos que ir pensando si vamos a cerrar finalmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque es una organización que está cobijada con platas públicas, con sueldos millonarios, para defender a delincuentes. Y eso es lo que está pasando. Porque en definitiva, usted sabe, señora, y usted sabe, señor, claramente que esto es un tema de autoridad. Y cuando la autoridad se relaja, cuando la autoridad le da lo mismo, cuando la autoridad dice, no, mejor no hagan nada, no le hagan nada, porque podría hacer que, digamos, se les pase la mano, ahí, pero con toda certeza, digo yo, la concomitancia, ¿ya?, entre los delincuentes, el crimen organizado y la autoridad es evidente. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar frente a circunstancias que, como esta, nos llaman poderosamente la atención. Porque una cosa muy clara es establecer criterios de orden frente a circunstancias, pero acá teníamos unas turbas organizadas para ir a los cuarteles, en este caso a la comisaría de Carabineros, a provocarlas. Y cuando se provoca un carabinero, cuando se provoca a una comisaría o una tenencia o lo que sea de carabineros, de investigaciones o de las Fuerzas Armadas, etcétera, es una afrenta contra el pueblo. Y eso es lo que tienen que tener claro, digamos. Y es acá donde empieza el bypasseo. Ese cuento de que, a ver, mire, fíjese que no, fíjese que sí, que a lo mejor se les pasa la mano. Mira, ¿sabes qué? No me importa que se les pase la mano, en tanto la autoridad quede reflejada. Porque también tienen que haber, obviamente, protocolos para estos efectos. ¿Ya? Carabineros, investigación, Fuerzas Armadas, no son una montonera, son personas que son dirigidas y ordenadas y reciben órdenes. Pero si la orden no haga nada, mire que los niños se pueden enfrascar y tratamos de un problema, es que estamos frente a un problema donde tenemos que nosotros, los electores, en un turbazo gigantesco, ya que va a ser en octubre, antes de la campaña, lleguemos como una turba grande a decir qué pensamos de esto, pues. Porque ya no podemos seguir con esto de la cháchara medianamente entre la risa ridícula y la risa torpe y la risilla cínica, a seguir estableciendo criterios donde hay candidatos, y usted los conoce, sabe quiénes los defienden, sabe perfectamente quiénes son los que están en este cuento, pues. Que le interesa seguir justamente ampliando horizontes para que la violencia se siga ensañando con nosotros los chilenos y chilenas que hoy día encerrados ya en nuestras casas, asustados, miedosos de lo que viene, queremos la defensa o el respaldo de Carabineros cuando a ellos mismos les obligan a no defenderse. Y cuando digo esto, distinguidos auditores y televidentes, lo hago con total responsabilidad. Aquí basta ya de esa mano blandengue, de ese cuidado, yo diría que, casi religioso en favor de los delincuentes. Basta. Basta de esto porque, en definitiva, nosotros los electores, que estamos muy cercanos a octubre próximo, sabemos lo que tenemos que hacer frente a estas circunstancias. No hay razón para apoyar a un candidato que respalde la violencia. Ninguna. Y cuando usted le va a entregar el voto a alguien que ha respaldado la violencia por acción o por omisión, debe castigarlo en el voto. No hay otra razón para nosotros en democracia. La única. Y que no nos vengan a contar cuentitos, ¿ya? No vengan a poner esas risillas ridículas, ¿ya? Y sobre todo, porque yo me imagino, Aldo, en los sectores más modestos de nuestro país, esos que no tienen cómo defenderse de la nada, que tienen que ir a trabajar por sueldos muchas veces pequeños, difíciles, con esas personas que tienen que, con más que el sudor de la frente, tienen que llevar el pan a sus casas. Esa gente que tributa, que paga impuestos, esa gente que por cualquier cosa le tiene que pagar, ¿ya? Su IVA de sus boletas porque pasa por un pórtico de
digamos, de carretera, en su modesto vehículo, pagar Hay un que pagar peaje, el tag, etcétera, y tanta cosa como esa. Realmente estamos aburridos. Pero también tenemos que prever, ya, que aquí, en estos cantos de sirena, se nos invita y se nos olvida esto. Pero yo hoy día voy a poner mucha atención a todas las declaraciones que van a haber de los partidos políticos respecto de estas circunstancias. Particularmente de los candidatos, que hoy día todos andan golpeando la puerta de los medios de comunicación para saber quién los pesca y quién no los pesca. ¿Ya? Finalmente para decir, ¿dónde están pues? Y te vas a encontrar con sorpresa. Que hay muchos que son amigos o amiguis, ¿ya?, de esas risillas ridículas que respaldan la violencia y que dicen que Carabineros o el Estado no puede actuar frente a estas turbas. Y ojo, porque acá se está planteando un tema que es clave para la cuestión política. Porque el centro de la cuestión política probablemente no esté en los audios de Hermosilla, ¿ya?, o en los audios de Yaitul, ¿ya?, o en los audios de Jadwe. Acá el punto está en que la ciudadanía, más allá de lo que está pasando, está tomando nota de esto. Y cuando se habla de estas circunstancias políticas, yo creo que, a mi juicio, no ordenarles a Carabineros que detenga toda la turba. ¿Se puede o no se puede detener toda la turba? Se van a arrancar algunos, pero por lo menos quienes están. El punto está en lo siguiente, distinguidos auditores, tome nota de lo que voy a decirles. ¿Quién está detrás de la organización de la turba? ¿Qué partido político? ¿Qué dirigente? Primero. Segundo, ¿quién financia las turbas? Porque no van gratis. Les cobran. Así como hoy día usted quiere hacer alguna campaña política y le cobran por las que están moviendo las banderitas, que mueven las banderitas gana 30 lucas diarias, y a veces 50 lucas diarias, y a veces 100 lucas diarias. Y a veces 100 lucas diarias. Por mover la banderita en la esquina. Y posar para la foto. El punto está ahí, Aldo y distinguidos auditores, que nosotros, los chilenos y chilenas, ya basta también que nos hagamos los lesos, pues. Porque cuánta de esta responsabilidad de lo que pasa está respaldada por nuestros votos, pues, por nuestra actitud. Entonces usted que tiene vecinos, que tiene amigos, que conoce quién va a votar, dice, oye, bueno, ¿y qué pasa con el voto? ¿Ya? O sea, vaya a votar por ese tal por cual, o por ese señor o por esa señora, como quieras decirle, ya, que respalda la violencia, o que está en este cuento, que está en otro. Sin menoscabar que hay delincuentes también de cuellos y corbata, ¿ya? Y lo estamos viendo al interior de muchos audios, ¿ya? Y que también tenemos que establecer los criterios que ahí están presentes frente a lo que hoy día en nuestro país pasa. Pero aquí hay una cuestión de convivencia y de supervivencia. Es que la guerra contra el crimen organizado la damos nosotros los electores. Y esto de las turbas, ¿ya?, es crimen organizado. Hay recursos, hay fondos. Mira, hubieran detenido a una sola persona de esa ayer, tanto en Cochurao como en Cerro Navia, en ese turbazo, ¿sí?, ¿ya? O sea, el Instituto de Derechos Humanos ya habría estado presente. Al tiro, de inmediato. En la noche detienen a algunos, ¿qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con la señora? Mire, que venía pasando por ahí. Pasaba por ahí, fíjese. Oiga, o sea, tonto hasta las 12 del día, ¿no? O tiene un problema porque le vio la cara, pero la cara la tiene así como la tiene por un problema al hígado. Cuidado, advierto, distinguidos auditores y televidentes, con la responsabilidad de un programa como este, como hay poquísimos en todo lo que significa nuestro sistema de comunicaciones de nuestro país, que se atreve sin ninguna vergüenza y con total valentía a colocar las cosas sobre la mesa como son. No se las estoy inventando ni le estoy poniendo cosas más bonitas. En el punto le estoy trasladando la responsabilidad a usted, señora, y a usted, señor, para que estas cosas no se espavienten, porque el voto suyo, aunque crea que es poco o es nada, o está dispuesto a no ir a votar, porque hoy día la multa es bajita, ¿ya? El punto está en si usted va a aceptar, si acaso esto usted lo quiere continuar a través del voto que va a emitir el próximo octubre, o sobre todo,
Aldo también, a mi juicio, es empezar a entender que nosotros, los gobernados, los electores, ciudadanos y ciudadanas, no estamos para el chacoteo ya de una élite, yo diría, irresponsable, ya irresoluta. Porque en definitiva lo que queremos son autoridades claves y claras respecto al uso de la delincuencia y al cómo se va a atacar estas situaciones y el cómo nos vamos a defender nosotros frente a las autoridades que tenemos. Por eso creo yo, distinguidos auditores y televidentes, que ha llegado el momento de no solamente reflexionar en la turba, sino que fueron los organizadores de la turba, que nos defendieron a la turba, quienes trasladaron a la turba, la que estaba ahí, era nada más que uno de los aspectos de este crimen organizado, ¿ya?, que se presentó frente a Carabineros a apedrearlo y en algunos casos dispararle. Don Percival, a ese mismo respecto, otra de las preguntas que se tiene que realizar es quiénes armaron a la turba, porque según el informe policial indica que estas turbas atacaron a Carabineros con bombas Molotov, Correcto, disparos de armas cortas y largas y barricadas. Bien, ahí está el punto de quiénes financian, de quiénes respaldan y quiénes estaban detrás de esto. Y sería interesante, interpelando a la ministra Toá, ministra y al subsecretario Monsalve, que dado que las circunstancias que a ellos nos meten en este cuento, ¿ya?, porque colocaron al socialismo democrático en la cara de esto, cuando hay claramente este asunto, yo diría que no está, generado, ni auspiciado, ni financiado por el socialismo democrático, pero ¿ya?, el socialismo democrático le presta velita a estos compadres. ¿Ya? O sea, aquí están los del Frente Amplio, aquí están los del Partido Comunista, aquí están, esas personas están. O me va a decir usted que los arsenales encontrados en la Villa Francia ya pertenecen al PPD, o al Partido Radical, o al Partido Socialista, O la democracia cristiana. o a la democracia cristiana. Sí, ¿no es cierto? O sea, nos cae la chaucha, como decía mi abuela, ¿ya?, o no nos cae la chaucha. Aquí el punto está en entender que esta circunstancia requiere para su solución a electores responsables, ¿ya?, que sepan perfectamente que su voto, independiente del favoritismo que tenga por el candidato A, B o X, Y o Z, el punto de la pregunta es qué va a hacer ese señor, o si está en el lado de los que respaldan la violencia y de los que no la respaldan. Y en el Estado hoy día, no nos olvidemos que el que manda, ¿ya?, el que dirige, el que actúa, el que financia y el que cobija, dirige los destinos de nuestro país. ¿Ya? Y se lo digo con digamos, sin ningún tapujo. Lautaro Carmona y compañía, sentados al lado del presidente Boric, mandando. Mientras ahí tiene a la ministra Toá haciendo el loco, ¿ya?, y al ministro Monsalve haciendo el loco, ¿ya?, aceptando turbazos, y no pasa absolutamente nada. La pregunta es, en consecuencia, distinguidos auditores, es si vamos a seguir haciéndonos nosotros, los electores, los locos, mientras estas cuestiones pasan ante nuestros ojos y no queremos darnos cuenta de que aquí hay autoridades sentadas en la moneda que respaldan estos turbazos, que respaldan estas bombas Molotov a Carabineros, que respaldan disparos a Carabineros. Y no sabemos si lo que están hoy día sentados en la moneda, responsables de los arsenales de Villa Francia, esas armas que ocuparon ayer, tienen también esa disposición. Por eso que ya basta. Nosotros los electores tenemos que empezar a tomar atención, tenemos que poner los puntos sobre la silla y no tenemos mucho tiempo, porque esto ocurre de vez en cuando, ¿ya? Y las elecciones son un tremendo oportunidad para justamente ir en el sentido de que nuestra república y nuestro Estado y nuestra tranquilidad y nuestra paz necesitan y de alguna manera gritan por una condición en que esta cuestión cambie
para efectos de no seguir en manos de una delincuencia y de un crimen organizado que nos tiene atados de pies y manos, porque también, desgraciadamente, tienen respaldo político para esas fechorías, Aldo. Exactamente, don Percival, ya hemos cumplido el tiempo de este comentario. Efectivamente, estamos a la espera de las repercusiones de lo que estos ataques han significado a la institución de Carabineros y también a la ciudadanía. Todo indica que se va a esperar que sea considerado el hecho aislado número 425.500, porque todo esto es considerado hecho aislado. Así que quizás... Que entenderás, Aldo, que de aislado no tiene nada. Que de aislado no tiene nada, pero es que siempre dice lo mismo, si ya no sabemos de memoria el discurso ya. Ahora bien, veamos qué pasa con esto, ya, qué es lo que va a ocurrir, porque han pasado otras cosas. Pasó una cosa en el sur ahora a propósito de una incautación de una actividad que iban a hacer para detener a un señor de apellido Marchán, que es un dirigente de la CAM. Ya pasó lo mismo, ¿ah? Tuvieron que irse del lugar porque no pudieron actuar, ya. Van a volver, dicen, a hacer las indagatorias que estaban haciendo para eso, pero de nuevo, ya, el extremismo se impone, colocándole ellos las condiciones a nuestro Estado para saber cuándo nos atienden. Ya balazo limpio, tuvieron que salir, ¿sabes para qué? Para no tener que hubiera mayores repercusiones. De nuevo, el crimen organizado con el respaldo político, de nuevo, otra vez más, gana espacio para poder manejar en otros sectores al Estado como lo está haciendo en la macrozona sur. Estamos perdiendo la batalla definitivamente, don Percival. Eso es lo que no tenemos que hacer, y la batalla se va a ganar en las urnas. Ya, distinguidos auditores, esta batalla se gana en las urnas. Veamos qué pasa, porque hay que estar atentos que esto solamente se detiene ahí, no hay otro lugar. Exactamente, muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de mañana lo esperamos siempre a las 9 de la mañana. Están pasando cosas interesantes a nivel internacional. Así es. Hay movimientos de parte del gobierno de China con los países del Cuerno de África, movimientos que no hizo Europa ni tampoco Estados Unidos, pero que sí lo hizo China, y también hay declaraciones del presidente ruso en donde entregó apoyo a una candidata a la presidencia de los Estados Unidos, pero eso lo vamos a saber mañana. Mañana, así es también. Muy bien. Así es que muchos datos y mucha atención para nuestro bienes internacional. Así que muchas gracias, Aldo, y nos encontramos mañana en Otras Razones de Estado. Correcto, y nosotros invitamos a nuestros amigos en Madero FM a que sigan en nuestra sintonía. No nos dejen. Gracias.